Muy buen día para todos, familia liceísta. Esta mañana nos encontramos desde la sede preescolar Semillitas en Acción y quizás recordando un poco cómo Jesucristo se presentó en la historia. Él nos menciona que en algún momento el ser humano o los hombres debíamos de ser como niños. Hoy estamos desde acá y queremos compartir con ustedes una reflexión en este tiempo tan especial de Semana Mayor. Quizás muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál fue la razón por la cual Dios envió a Jesús a este mundo? Y Jesús viene a ser la respuesta a la indiferencia del ser humano. El hombre se apartó de Dios, el hombre se separó de Dios y el hombre tenía una condición de independencia. El Señor, en medio de su misericordia, lo que hace es proveer al hombre un medio, disponer un vehículo que es la fe, pero también un medio que es el Señor Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice algo muy interesante, y es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál era la necesidad? De alguna manera apaciguar la ira de Dios a causa del pecado en la humanidad. Creo que la Biblia no se equivoca cuando dice que separados de Dios nada podemos hacer. La condición de pecado separó al hombre de Dios. Por esa razón Jesús viene a ser la respuesta de Dios en medio de una humanidad separada de Él. Pero quizás también nos preguntamos de qué manera Jesús ingresa o se introduce en la historia de la humanidad. Jesús llega siendo naturalmente un niño, y siendo un niño no es diferente a los demás. Lo único era que era un niño obediente y totalmente sujeto a sus padres. Era un niño que de alguna manera vivía como cualquier otro, tenía las mismas costumbres de su pueblo, los judíos, pero también era un niño que tenía identidad de reino. Dice Lucas capítulo 2 versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aunque era un niño normal, tenía una condición que lo hacía un poco diferente. Era un niño que transformaba a través de sus actos, era un niño que daba testimonio de que Dios habitaba en su corazón. Jesús era como el árbol que menciona el Salmo 1, esperando que se cumpla cada uno de sus tiempos, cada una de sus estaciones. Jesús como niño fue obediente y sujeto a sus padres, como lo mencionábamos hace un momento, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero también como adolescente tuvo que pasar dificultades y quizás necesidades como muchos lo hacen hoy en día. Jesús, dice la Biblia, que se perdió en un momento determinado en la historia y que sus padres lo buscaron por 3 días, pero cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en el templo. Jesús se encontraba escuchando y aprendiendo sobre el reino de Dios, tenía identidad de reino. Jesús simplemente se preocupaba ya desde su adolescencia en la importancia que tenía el reino de Dios para su vida, en lo que él realmente representaría como el propósito de Dios para la humanidad. Finalmente Jesús empieza su ministerio a través de una confesión de fe, y es el bautismo. Jesús se muestra como la respuesta de Dios para el hombre. Jesús es el instrumento de salvación para la humanidad, pero no deja de ser humano. Jesús fue 100% hombre, vivió experiencias de cualquier ser humano, de cualquier hombre, fue amigo y sintió la necesidad de sus compañeros, pero también fue hijo y también demostró como hijo las necesidades que tenía su familia. Creo que Jesucristo fue tan humano, pero también se evidenció que también fue digno de mostrar la presencia de Dios, fue también 100% Dios. Es por eso que Jesús entra a la humanidad a transformar la identidad de un reino caído a un reino establecido por Dios. Creo que en este tiempo es un tiempo de reflexión y entender que Jesús no solamente fue un hombre que estuvo en la historia, sino que también fue un personaje que vino a transformar la historia y la eternidad del ser humano. Soy Carlos Díaz, capellán del Liceo Cristiano de Vida Nueva, y fue un gusto haber compartido este tiempo de reflexión con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.